Una de las cosas más difíciles de hacer cuando estamos trabajando con brush pens es hacer correctamente el cambio entre trazos finos y trazos gruesos. Cuando estamos empezando pasa muchas veces que empezamos a ejercer presión demasiado pronto o demasiado tarde. Una de las mejores maneras de solucionarlo es practicar muchas veces los trazos básicos, como la curva para pasar de fino a grueso, de grueso a fino, y también la curva y contracurva. Otra de las razones por la que nuestras palabras pueden quedar un poco raras es porque no estamos dejando suficiente espacio entre las letras. El espacio que hay entre dos letras debería de ser más o menos igual al espacio que deja en blanco cada una de las letras. Si son letras redondas como la A, el espacio que hay en el interior, o si son letras abiertas como esta Y, este espacio que estamos dibujando ahora. Si nuestras letras son más anchas, tendremos que dejar más espacio entre letra y letra. Y una buena manera de hacerlo es prolongar los trazos de salida de cada letra hasta un poquito más arriba para que nos sea más fácil enganchar con la letra siguiente. En este caso, el espacio entre las letras y el blanco interno es más parecido y la palabra parece menos apelotonada. El tercer error es no respetar las proporciones entre las letras. En este caso hemos escrito la palabra libélula y vemos que hay 4 letras que tienen trazos ascendentes, 3 L's y una B. La primera L y la última llegan hasta una distancia. Esta línea que estamos dibujando sería la línea de ascendentes. Pero la L intermedia y la B se han quedado muy por debajo de esta línea. Esto hace que estas letras sean mucho más pequeñas y que a nuestros ojos y a nuestro cerebro les cueste reconocerlas. Y lo mismo pasa en este ejemplo de la palabra agujero, que tiene letras con trazos descendentes como la G y la J. Aquí podemos ver cómo los trazos descendentes, el trazo descendente de la G llega hasta esta línea de aquí, que sería la línea de descendentes, pero la J se nos ha quedado muchísimo más arriba. Además tenemos dos vocales, la A y la O, que deberían ser del mismo tamaño, y sin embargo la primera A es muchísimo más grande que la última O. La manera más sencilla de corregir este error es dibujarnos siempre al principio con un lápiz nuestras líneas guía. De manera que siempre sepamos cuál es la distancia que tiene que haber entre la línea base, donde apoyan las letras, la altura de la X hasta donde llegan la mayoría de las minúsculas, la línea de ascendentes si tenemos letras con trazos ascendentes y la línea de descendentes si tenemos letras con trazos descendentes. Ahora en la palabra libélula, la L y todas las L's y la B tienen la misma distancia y es mucho más fácil de leer. Y en la palabra agujero, la G y la J van a llegar hasta el mismo sitio. Acordaros de que la distancia entre estas líneas guía la podemos definir nosotros, pero siempre es importante que las conservemos iguales a lo largo de toda la palabra o de toda la frase. Para mejorar en estos 3 aspectos a la vez es importante que una vez tengamos claro cómo se escribe cada una de las letras, no las practiquemos 1000 veces de una en una, como letras solas, porque si no luego nos va a costar mucho unirlas para formar palabras. Podemos practicarlas con las palabras que se nos ocurran o podemos escribir todo el alfabeto seguido con una letra detrás de la otra, uniéndolas todas para practicar esas uniones. Otro consejo cuando estemos escribiendo palabras que tengan una I o una J que tienen un punto o una T que tiene una barra es que escribamos primero toda la palabra para mantener el ritmo y después pongamos esos puntitos sobre la I o sobre la J. Para terminar os propongo como reto escribir la palabra minimum porque es genial para practicar el espaciado entre las letras. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal y dejarme en un comentario de qué os gustaría que habláramos la próxima vez.